Naruto el vagabundo de los sellos 121, 140. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121 Les permitiré hacer negocios, dijo Yudai con cautela. Caminamos lentamente por las calles de Iwakuni. Muchos nos recibieron con los brazos abiertos una vez que Yudai les dio el visto bueno. Vi gente con límites de sangre y civiles comunes viviendo en armonía. Me recordó mucho a Konoha. La misma calidez impregnaba el aire, incluso a través de la niebla. Observé a muchos trabajadores ajetreados, trayendo mercancías de los barcos. Algunas eran medicinas, otras comida, pero la mayoría eran materiales de construcción. Se movían con rapidez y franqueza. Los niños, en cambio, corrían como locos. Sai y Shin hablaban con los dos gemelos, Suigetsu y Mangetsu. Eran los miembros más jóvenes de los 7 espadachines renacidos. Itachi estaba de pie a mi lado. Gracias por su hospitalidad. Asentí lentamente. Este fue un giro interesante. No había considerado la idea de poner a Yudai del lado de Mei. Si lo conseguía, esto podría ser un gran cambio de poder. ¿Fue él la razón por la que Mei se convirtió en Mizukage o fue por alguna otra razón? Noté que Yudai se removió ligeramente. Debió haber notado algo. Yudai suspiró. No te denunciaré a ti ni a ninguno de tus tratos con Yagura. Se detuvo y me miró. Pero no te ayudaré a luchar contra él. ¿Por qué? Tenía genuina curiosidad. Los ojos de Yudai recorrieron su ciudad. Sangre. Se giró hacia mí. De ambos tipos. Había una línea clara. No tenía dudas sobre su decisión. Y yo lo respetaba. Bueno, ahí se fue el plan. Metí las manos en los bolsillos y me encogí de hombros. Valió la pena intentarlo. Sonreí levemente. Él me devolvió un bufido divertido. Seguimos hablando de rutas comerciales. Al final, almorzamos en un restaurante local. Akio se unió a nosotros. Todo se sintió muy cordial y civilizado. 10 horas después, regresamos a Konoha a trompicones. Tras terminar con Yudai, nos invocamos a Zabuza por reversa. Desde allí, negocié con Mei y le conté prácticamente todo. Sin embargo, me abstuve de contarle las traiciones de Naomi. Era algo que debía mantener en secreto. Hasta que sepa qué hacer, bostecé. Mantengamos esto en secreto. Necesito informar de mis hallazgos al consejo. Me froté la cara. Itachi asintió. Estábamos fuera de mi apartamento. Sai y Shin se habían ido a visitar a Naruto. Al parecer, había regresado de una misión C para proteger una de las nuevas líneas comerciales. Los Aruno, sin duda, estaban muy ocupados. Ve a descansar, Itachi dije. Dile a tu padre que luego visitaré la embajada. Para hablar sobre la primera rotación. Por supuesto, Toki, dijo Itachi. El heredero Uchiha hizo una pausa. Toki-sama. ¿Recuerda la recomendación que le hice? Me devané los sesos pensando de qué estaba hablando. Ah, sí, quería traer a alguien a nuestro grupito. ¿Quién? Itachi me miró a los ojos. Esto era serio. Se llama Shisui. Mi primo. Creo que será un recurso valioso. Shisui, ¿eh? Ese nombre me sonaba. Pero aún estaba demasiado cansado para pensarlo. Asentí lentamente. Después de la reunión del consejo, tráelo contigo. Hablaré con él entonces. Itachi sonrió. Gracias, Toki. Asentí y le hice señas para que se fuera. Lo vi parpadear y desaparecer. Volví a bostezar. Había estado despierta casi 2 días. Sentía el cuerpo pesado y los párpados como plomo. Entré al apartamento a trompicones, abriendo y cerrando la puerta de una patada. No me molesté en encender las luces mientras entré en mi habitación. Estaba a punto de zambullirme en los suaves y cómodos cojines, cuando noté algo. Había un bulto en mi cama. Tan cansado estaba. Ni siquiera la noté. Negué con la cabeza y tropecé con una chaqueta y un chaleco tirados. No me molesté en recogerlos. Me dirigí hacia el borde de mi objetivo. Me di la vuelta en la cama y hundí la cabeza en las suaves almohadas. El bulto a mi lado se movió ligeramente. Parpadeé lentamente al sentir una oleada de lavanda en la cara. Unos mechones sueltos de pelo rubio me hicieron cosquillas. Miré fijamente a unos ojos de ónix. Hola. Mi voz quedó medio apagada por la almohada y medio amortiguada por el cansancio. MMM. Gimió levemente. Así es. Odiaba que la despertaran. Se acurrucó un poco, arrebujándose en las mantas.
¿Alguna razón por la que estás en mi cama? Pregunté. Soltó un pequeño gruñido de fastidio. No quería decir nada. Se giró sobre la almohada y dijo algo. Me reí entre dientes. No entendí ni una palabra de lo que dijo. Vamos, princesa. Me acerqué y le aparté un poco de pelo de la cara. Se había quitado la coleta, así que su pelo ondeaba por todas partes. Se giró hacia mí. Mi palma rozó su mejilla. Ella juntó su mano con la mía. Sentía calor. Solo necesitaba descubrir algo. Arqueé una ceja y esbocé una sonrisa. ¿Y necesitabas mi cama para eso? No. Yujito sonrió. Solo quería echarme una siesta. Volví que, negó con la cabeza. Cosas. Volvió a mirarme. Había algo en sus ojos. No era ira, ni tristeza. Intenté descifrarlo, pero siempre se le daba bien ocultar sus emociones, o al menos lidiar con ellas. Tenía que serlo, ya que yo tenía accesos de locura de vez en cuando. Sabía que mis ataques de nervios la asustaban, pero se lo guardó por los dos. Eres diferente. Retiré mi mano, dejándola caer entre nosotros. Lo sé. Tomó su mano libre y me dio golpecitos en los nudillos con las yemas de los dedos. Yo, suspiró. Sé por qué eres diferente. Lo he averiguado. O al menos, parte de ello. Nos miramos de nuevo. Ahora lo veía. Preocupación. Estaba preocupada por mí. Tengo una vida aquí, dije. Ya no había vuelta atrás. Y tú estás involucrado en asuntos shinobi, dijo ella. Un poco, sí, admití. ¿Qué tan peligroso? Mientras siga siendo buena gente, estoy bien, dije. Había gente de la que no podía esconderme. Pero las cosas se han complicado. Pediré consejo al consejo más tarde. ¿Consejo? El consejo de Konoha. Consejo asesor, corregí. Había informado al consejo asesor un par de veces, explicándoles mis planes iniciales. Ellos habían aportado sus ideas sobre mi situación. También presentaron sus propios proyectos para su discusión. El Hokage intervenía de vez en cuando. Omura se encargaba de las relaciones públicas. Danzo se dedicaba más a las operaciones encubiertas. Y Koharu era el enlace oficial con el daimyo. Mi sector oficial era la economía y las relaciones con Kumo. Sin embargo, Koharu y Fugaku se encargaban fácilmente de las relaciones con Kumo y yo tenía libertad para ocuparme de la economía. Oh, murmuró Yujito. Su voz era lenta y cansada. Podía ver la tensión en su garganta. Mira. Yujito cerró los ojos y suspiró. Lo sé, no haces cosas innecesarias. Volvió a abrir los ojos y nos miramos de nuevo. Esto debía de haberla estado molestando durante mucho tiempo. Tenía muchos matices, porque solía decir lo que pensaba. Nos había metido en problemas en Kumo, muchas veces. Pero, tragó saliva. ¿Recuerdas aquella vez? Preguntó. Le di una débil sonrisa. No nos tranquilizó. Vas a tener que ser más específica. ¿Cuándo regresaste de eso? Susurró. Ah, sí. Ahora sabía de qué hablaba. Cuando regresé de la aldea destruida, iba detrás de los monjes. Yujito vino a saludarme. Pero apenas dije una palabra. La abracé con todas mis fuerzas. Me preguntó qué le pasaba. Simplemente la abracé y lloré. Sí, lo recordaba. Sí. Mi voz estaba ronca por alguna razón. Cuando te vi así, dijo Yujito. Tenía miedo. No porque estuvieras herido, bueno, al menos físicamente. Tenía miedo de haber perdido a mi amigo. Que la pérdida te hiciera perderte a ti mismo. Toki, no quiero perderte. No me voy a ninguna parte, dije. Pegué mi frente a la suya. Unos mechones de su cabello me hicieron cosquillas en la nariz. Dejó escapar un largo suspiro. No solo tú. Sino tú, no quiero que pierdas tu alma. Alma. Un concepto interesante para alguien que ha hecho viajar su alma. Casi me río, pero las espirales alrededor de mi pecho y garganta me detuvieron. Lo sé. Solo necesito asegurarme de que la gente que me importa, la gente que amo. Volví a poner mi mano sobre su mejilla. Su piel era suave contra mi palma. Necesito asegurarme de que estén a salvo. Y no puedo hacerlo escribiendo novelas y explorando el mundo. No podía hacerlo como Tabinin, sino como consejero Toki. Eso era algo que podía hacer. Nos quedamos en silencio un rato. No sé cuánto tiempo, pero me daba igual. Yujito me necesitaba. Eso era todo lo que importaba. Me voy en la próxima rotación, dijo. La fuerza había regresado a su voz. Tarareé en señal de reconocimiento. Lo sabía desde hacía tiempo.
Aunque Kumo enviaba un Jinchuriki como muestra de buena fe, no iban a retener a un activo aquí. No quiero quedarme en la oscuridad. Solo dime qué estás haciendo, dijo. Su mirada era dura. Había una luz en ella. Me decía que no iba a ceder y que no había manera de evitarlo. Cedí fácilmente. Podía esconderme tras medias verdades y distracciones todo lo que quisiera. Pero era ella y se merecía la verdad. De acuerdo. Trabajo para el Hokage y con Jiraiya. Estamos organizando una rebelión en Mizu. Esperé su reacción. Sus ojos se abrieron de par en par y sentí que su respiración se entrecortaba un poco. ¿Hablas en serio? Sí. Asentí levemente. Nuestras frentes se rozaron. Me miró con un leve resoplido. Y dijiste que no estabas haciendo nada peligroso. Le sonreí levemente. Para mí. Lo único que hago es hablar con la gente y, a veces, darles dinero. ¿Y qué pasa con tus hijos y ese otro chico? Preguntó. Ellos hacen el trabajo pesado. Nada peligroso, dije. No quiero que corran peligro. Ella asintió lentamente. De acuerdo. Se recostó un poco. El calor de su rostro me abandonó un poco. Déjame ayudarte. No es una opción. No. Son asuntos de Konoha. Eres de Kumo. Lo mires como lo mires, no funciona, dije. Pero, la interrumpí. No siempre podemos conseguir lo que queremos. El rostro de Yujito se arrugó con fastidio. Lo sé. Gimió, volviendo la cara hacia las almohadas. Su voz sonaba apagada, pero ahora podía entenderla. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado contigo? Reí y me di la vuelta boca arriba. Solté un pequeño suspiro al hundirme más en la almohada. Sentí que Yujito se movía, compartiendo mi almohada. Puse los ojos en blanco y moví la cabeza para que ella pudiera estar mejor sentada. Pero, dijo ella, creo que hay algo que sé que puedo hacer. Su aliento me hizo cosquillas en el cuello. ¿Cuál es? Pregunté, inclinando la cabeza. Mi mejilla reposaba sobre su cabeza. Escucha, hizo una pausa. Cuéntamelo. Sé que lo guardas, como siempre. Pero esta vez, cuéntamelo. No quiero que te escondas en tu habitación todo el día, dijo Yujito. Te volverás loco. Me reí entre dientes. Y yo que pensaba que podría dormir un poco. Idiota. Hice una mueca cuando me dio un codazo en las costillas. Está bien, dije. Empecé a contarle todo. Desde el principio. Desde que empecé a planear enfrentarme a Mizu, lo que había aprendido al respecto y los jugadores que estaban dentro. Fue agradable. Hablar con alguien sobre mi gran plan. Cada vez que hablaba con Jiraiya, planeaba el siguiente paso. Calculaba los daños colaterales, las repercusiones, etc. Cuando hablaba con Itachi, Sayoshin, era sobre la misión, lo que estábamos haciendo. ¿A qué prestar atención? Esas conversaciones tenían peso. Eran importantes. Fue la presión constante, el estrés creciente, lo que me mantuvo concentrado. Me hizo estar alerta, pero también me cansó. Pero esto era diferente. No sentía el mismo peso. Tomé un sorbo de mi té y observé cómo la tinta corría sobre el papel. Habían sido 2 semanas tranquilas. El examen de Chunin se había programado oficialmente para finales de año. Sería en 5 meses. Pero Konoha se había estado preparando durante meses. Era realmente la comidilla de la ciudad. Se lo había dejado a Koharu y Omura para que se ocuparan. Sin embargo, recibiría actualizaciones de Omura de vez en cuando. La embajada de Kumo también estaba haciendo preparativos para los exámenes de Chunin. Se estaban estableciendo apartamentos especiales para la afluencia masiva de ninjas de Kumo. Normalmente, solo se permitía la entrada a una pequeña cantidad de shinobi extranjeros. Fugaku tuvo la brillante idea de mostrar un alarde mutuamente beneficioso. Como tal, se permitiría participar a muchos ninjas de Kumo, más de lo habitual, en los exámenes. Había escuchado algunas cosas de Itachi durante nuestros viajes. Nuestro negocio había estado en auge. Mei se había vuelto un poco más activo en el frente de guerra y la resistencia cobraba fuerza. No mucha, ni de lejos la suficiente como para pasar a la ofensiva, pero no estaban siempre a la defensiva. Mis líneas comerciales tenían un propósito secundario: la creación de redes de información. Las líneas comerciales sólidas y seguras proporcionaban rutas para que espías e informantes viajaran sin ser detectados. Haciéndose pasar por comerciantes o civiles de visita, era fácil entrar y salir de las ciudades. Además, estaba agotando poco a poco algunos suministros de Mizu. Era un proceso sencillo.
Primero, un pueblo que había visitado y controlado pedía un gran suministro de alimentos, suministros médicos u otros productos básicos. Por supuesto, adelantaba el dinero. No parecía mucho, solo un suministro a granel para la temporada o el siguiente ciclo. Siendo sincero, no afectaba en absoluto a la economía. No era como si estuviera comprando una empresa comercial y solo podía obligar a una aldea a comprar hasta cierto punto. Pero la verdadera fuga era el comercio de vuelta a Mizu. Era el 1% de lo que normalmente devolvían. Los agricultores, comerciantes, pescadores y trabajadores volvían con las manos vacías. Lo enviaban a Mai o lo ocultaban en algún almacén. Cuanto más lejos estaban de Mizu, más ocultaban y enviaban a Mei. Sería una pesadilla logística para cualquiera intentar averiguarlo. Porque, con la escasez, parecía lógico que las aldeas compraran más suministros y esperaran empezar de cero. Pero fue en vano, lo que les obligó a comprar más. El único cabo suelto era de dónde sacaban el dinero. Esa parte era bastante simple como para mantenerla bajo control. Solo me reuní con los ancianos de la aldea e hice que Itachi usara un genjutsu intrínseco para que se olvidara de mí hasta mi regreso. No era limpio, pero sí efectivo. En general, el beneficio neto no fue mucho. Desde luego, no causaría escasez en Mizu, pero sí un pequeño inconveniente. Esta semana pasaríamos a la tercera etapa. Combate real y ataques subversivos. Estaba un poco, un tirón en mi manga. Nii-san, tengo una pregunta. Me giré a la derecha. La otra mitad de la mesa estaba llena de pergaminos abiertos y utensilios de sellado. Naruto había regresado de otra pequeña misión de rango C y tenía tiempo libre. Quería que empezara con los sellos pequeños. Sellos que se hacían rápido y funcionaban con rapidez. No eran fáciles, ni mucho menos, pero proporcionaban ese impulso. La aplicación más común de los sellos pequeños eran los sellos de diagnóstico médico. Naruto dijo que le enseñaría a Sakura más tarde. Miré el papel que tenía delante. Un vistazo rápido me indicó que Naruto se había desviado del tema de la lección de hoy. El sello era claramente un sello convertidor. ¿Terminaste la tarea? Pregunté, dejando el té a un lado. Tomé el papel y me coloqué en una mejor posición para leer. Sí, dijo. Terminé hace un par de minutos. Quería mostrarte en qué he estado trabajando. Sonreí. Un pequeño proyecto secundario. Bien, eso demostró iniciativa. Una de las peores pesadillas de los maestros de focas era la pereza o el aburrimiento. Miré la foca y revisé las instrucciones básicas. ¿Qué hace? Bueno, Naruto se frotó la barbilla. Quería hacer un atajo de Kage Bunshin. ¿Atajo? Eso fue interesante. Naruto asintió rápidamente. Sí. Es básicamente una forma de hacerlo sin sellos manuales. Sé que algunas personas, como Kakashi-sensei o Jiraiya-sensei, ya pueden hacerlo sin sellos. Pero me dijeron que eso es debido a años de uso. Me recosté. Tenía sentido. Repetir el mismo jutsu una y otra vez permitía a la gente desarrollar reflejos de chakra. Era como inyectar chakra en las piernas cuando necesitabas correr. Simplemente ocurría sin pensar. Los veteranos de guerra probablemente desarrollaban un par de reflejos de chakra para varios jutsus. Entonces, volví a mirar el sello. Entrada. Cambio inicial. Manipulación. Salida final. Bloqueo de seguridad. Repetí. Si quería crear un sello nuevo, tendría que haberlo pensado antes de coger el pincel. La entrada vendría de mi hombro, dijo, tocándose el hombro derecho. Es algo a lo que puedo canalizar chakra sin mucho movimiento. Además, es rápido. Asentí para que continuara. Luego lo pasaría por mi sello y usaría un umbral para activarlo. Parpadeé. Si aplicas demasiado, el sello se sobrecargaría y se convertiría en técnica de creación. Sobrecargarlo significaría que alcanzaría un nivel superior de destrucción. Eso significaba que se convertiría en una bomba de presión. Era chakra sin propiedades elementales. Así que no crearía fuego ni electricidad. Pero sí una gran explosión y mucha presión de aire. Naruto se frotó el cuello. Bueno, ¿solo iba a hacer uno a la vez? Dijo, como si fuera una pregunta. Me reí entre dientes. Necesitas un sello semáforo y un hilo secundario para manipular el chakra. Primero mide la cantidad de chakra que necesitas para crear un clon sólido. Luego, usa el hilo secundario para absorber todo el chakra que bombees y haz que lo descomponga en paquetes. Hice una pausa. Naruto sacó rápidamente un lápiz y empezó a garabatear en su papel. Para escribir tan rápido, escribía con bastante precisión.
Era muy distinto a su garabato de cuando lo conocí. Naruto me miró expectante, ansioso por que continuara. Puse los ojos en blanco. Siguiente paso. Hizo un puchero, un poco decepcionado porque no le diera la respuesta. Siendo sincero, solo le estaba dando sugerencias, no estaba pensando en una solución adecuada. Este era su sello, tenía que hacer lo suyo. Bueno, empezó. Entonces tendría que preguntarle a Kakashi-sensei o a Jiraiya-sensei como suele ser, no. Lo rechacé. Diferentes redes de chakras, diferente edad, diferentes niveles de chakras, demasiadas variables para crear una red de chakras similar. Podrías buscar similitudes, pero tendrías que tomar esos datos con pinzas. Naruto se golpeó la cabeza contra la mesa. Maldita sea. Gimió. Resoplé ante su frustración. Era curioso cuánto me recordaba a... Bueno, a mí. Cuando empecé a aprender con Yusuke Sensei, me frustraban mucho las focas. Se trataba de pintar cuadros y hacer cosas. Solo quería el resultado final. No fue hasta que exploré gran parte del país que realmente aprecié la elegancia de una solución. También aprendí a apreciar las múltiples maneras de abordar un problema. Vamos. Ya sabes la solución. Me acerqué y le acaricié la cabeza. Volvió a gruñir. Tengo que aprender a manipular el chakra para el Kage Bunshin. Naruto giró la cabeza para mirarme. Su mejilla seguía sobre la mesa. Eso significa que tengo que crear muchos Kage Bunshin, escribir cómo los manipulo internamente y luego encontrar un equivalente en el sello. Bien, lo ha pensado bien. La equivalencia, para muchos practicantes de sellos, era uno de los temas más difíciles de comprender. No porque no fuera obvio. Los sellos y los sellos manuales hacían esencialmente lo mismo, pero en entornos diferentes. Encontrar qué sello se relacionaba con qué vía de chakra era realmente difícil y casi un caso particular. La mayoría de las vías de chakra se desarrollaban por separado. A veces cambiaban durante el crecimiento. Todo tipo de variables molestas arruinaban la equivalencia. Yo ya había descubierto la mía hacía mucho tiempo, antes siquiera de emprender mi aventura. Yusuke Sensei me había destrozado la cabeza, literalmente, con pergaminos. Lo aprendí a las malas. Y bien, dije, animándolo a continuar. Ahora que lo pensaba un poco más, el concepto del sello me pareció realmente interesante. Me vino a la mente una idea y encontré un buen mecánico de seguridad. Naruto se enderezó y suspiró, golpeando la mesa con el bolígrafo. El resultado final es un Kage Bunshin. Hizo una pausa. En varios puntos, las medidas de seguridad son: ubicación del Kage Bunshin, división del chakra en puntos más pequeños, cerradura y llave del semáforo. Revisó sus notas. Y empaquetamiento de chakra. Asentí. Añade el depósito de chakra. ¿Un basurero de chakras? Parpadeó. ¿No es inútil? Me encogí de hombros. No se equivocaba. Una descarga de chakra era una expulsión de chakra. El mecanismo de seguridad más inelegante. Si un sello tenía demasiado chakra, una manipulación incorrecta o cualquier otra cosa, lo expulsaba, lo descargaba y lo expulsaba. El cuerpo humano normalmente lo expulsaría en forma de humo. Cuanto más controlabas el chakra, menos humo salía al usar un jutsu que requería mucho chakra. Pero todo el chakra se desperdiciaba. Sería mucho más útil usarlo para otra cosa, como la detección, el endurecimiento u otros métodos de gestión de errores. Sin embargo, hace un par de años descubrí una solución más original, pero nunca la apliqué. ¿Recuerdas el sello de Tsunade? Se lo enseñé a él y a Shizune hacía un año aproximadamente. Tsunade me lo dio para que se lo enseñara a Shizune. Shizune aún no había obtenido su sello, porque aún necesitaba aprender el mecanismo de seguridad. Pero Naruto lo conocía a la perfección. Se lo había inculcado. ¿Sí? El sello de almacenamiento con el amortiguador y la transferencia. Naruto hizo una pausa. Oh. Sonreí. Estaba entendiendo. Dime. Haz que el depósito de chakra sea un sello de almacenamiento. Y que este sello sea el sello de Tsunade. Así nunca se sobrecargará y podrá usarse para otras cosas. Asentí lentamente, pero me toqué el labio. Se le escapaba algo. No está al 100%. Como tienes un conector externo y condicional, no podrás introducir chakra con regularidad. Vaya, quizá quieras introducir chakra al principio, solo para mantenerlo algo lleno. Tomé un lápiz y su papel. Empecé a escribir los sellos necesarios. Naruto ya había planeado lo suficiente como para que yo me encargara de los aspectos técnicos. Señalé una parte del contorno dibujado a lápiz.
Además, como no tienes un jutsu constante en el sello, se llenará bastante rápido. Tendrás que encontrar una salida para ese chakra más tarde. ¿Por qué no dejar que sea el Kage Bunshin? Preguntó Naruto. Negué con la cabeza. Las conexiones de chakra se hacen de una manera. Esto no es un camino. Si en algún momento sobrecargas el sello y extraes chakra del almacenamiento, se incendiará, dije. Y quiero decir, incendiará. Naruto asintió rápidamente. De acuerdo. Sonreí y me crucé de brazos. Pero, chico, ese trabajo de focas fue bueno. Buena teoría, planificación y adaptación. Naruto se sonrojó. Gracias, Nii-san. Me puse de pie, enrollando los pergaminos sobre la mesa. Creo que esto amerita ramen. Los ojos de Naruto se iluminaron y salió disparado de su asiento. Rápidamente me ayudó a enrollar los pergaminos. Genial. Ramen, ramen, allá voy. Cantó. Me reí y me dirigí hacia la puerta. Volví a mirar la pila de pergaminos sobre la mesa cuando Naruto pasó a mi lado como un rayo. Volveré a hablar de las focas más adelante. Y con esto concluyó mi informe, dije, tomando mi té. Estaba sentado en una habitación lujosa y acogedora. 4 cómodos sofás rodeaban una gran mesa de centro de roble. Tazas de té humeantes cubrían la mesa, y documentos y pergaminos cubrían el centro. Sentadas en las mesas estaban las personas más influyentes de Konoha. Y, a veces, todavía no podía creer que yo fuera una de ellas. Me recosté, observando a los demás miembros del consejo asesor. Danzo, Koharu, Omura y al mismísimo Sarutobi. Bebí un sorbo de té mientras el Hokage revisaba mi infieme. No estaba preocupado. Había hablado con Jiraiya sobre los infiemes. Ambos coincidimos en el progreso que habíamos logrado. Estábamos en una posición mucho mejor al principio. No solo teníamos una idea clara de las fuerzas y de qué lado estaban, sino que también contábamos con una forma estable, segura y eficiente de apoyar la rebelión de Mei. Además, Mei tenía el beneficio de la duda. Ella no era Yagura y yo había informado sobre las atrocidades que cometían sus hombres. Muy bien, dijo Koharu. Sostenía el té con ambas manos. Me hizo un leve gesto de asentimiento. Lo cual era curioso, ya que nunca demostraba su agradecimiento. Omura también asintió. Sí. Poco riesgo para Konoha, además de un nuevo aliado potencial. Omura rió entre dientes. Solo llevas aquí 6 años y has traído 2 aldeas ocultas a nuestra mesa. Asentí cortésmente y miré a los 2 últimos miembros del consejo de Konoha. Sarutobi estaba indescifrable. Parecía que seguía revisando los informes, pero probablemente solo estaba pensando. Danzo, por otro lado, no parecía estar de acuerdo con mi infieme. Esperé a que hablara. Danzo dejó su té y suspiró levemente. ¿No podríamos usar a Mei para debilitar al ejército de Yagura y prolongar esta guerra civil? ¿Qué? Extender la guerra. Eso era malo para ambos bandos. Una guerra prolongada reduciría la previsibilidad y el control sobre el resultado. Solo llevaría a que ambos bandos pensaran. ¿Quieres que ambos bandos estén exhaustos y fuera de juego? Dejé mi té. Danzo asintió. Si bien veo el beneficio de aliarse con un aliado potencialmente fuerte, dijo Danzo, también veo el beneficio de crear un oponente exhausto y débil. Continuó, señalando mi infieme. El ejército es igual, pero no equivalente. Supongamos que, con nuestra ayuda, Mei gana. Tendrá los ingresos de Naomi y el apoyo de Yudai. Si le damos a Naomi acceso a Kumo, podrán recuperarse rápidamente. Danzo le apretó la mano. Demasiado rápido para agradecer nuestra ayuda. ¿Nos traicionarían? No se equivocaba, era una posibilidad. Mizu sentiría una oleada de poder por el intercambio con las fuerzas de Kumo y Yudai. Dado que numerosos linajes estaban retenidos y protegidos en Iwakuni, no era descabellado pensar que el potencial de Mizu para recuperarse fuera enorme. Entonces, causaría problemas si Mizu intentaba imponer su poder y probar su fuerza en el nuevo mundo. Pero, no creo que Mei sea ese tipo de persona, dije. No parece ese tipo. Te estás dejando llevar por las emociones, dijo Danzo. Sabes que logísticamente tengo razón. Usa la cifra para justificar tu argumento, Toki. Negué con la cabeza. Sé que Mizu cubre la parte derecha de nuestras fronteras y, con esa seguridad, tenemos una sección entera de los países elementales sellada. Konoha sería la más segura de nuestras fronteras. Tendría un aliado listo. Danzo resopló levemente. ¿Suna? Resistí el impulso de poner los ojos en blanco. Sí, sí. Habrá que lidiar con Suna. Pero, en teoría, aliarse con Mizu tendría más ventajas.
Los beneficios son, dejar lisiado a Mei y Yagura sería la opción más segura, interrumpió. Ahora tenemos la mano de obra. Y ahora tenemos las herramientas. No necesitamos depender de la esperanza, las emociones ni los vínculos, enfatizó. ¿Por qué demonios me estaba peleando? Me golpeé la pierna con los dedos. Había accedido a que me encargara de Mizu. Entonces, ¿por qué me estaba peleando? Tenía que escabullirme o al menos evitar esta conversación hasta más tarde. Necesitaba hablar con Jiraiya sobre esto. Algo no cuadraba. Destruir a cualquiera de los dos bandos puede venir después, dije. Creo que seguir adelante con el plan original y ver a dónde nos lleva nos dará más opciones. Si es necesario, miré a Danzo. Me encargaré del lado de Mei. Espero no tener que hacerlo. ¿La negociarías? Preguntó Danzo. ¿Ahora es parte de tu aldea? La habitación estaba en silencio. Negué con la cabeza. No. Simplemente no le veo sentido a desperdiciar vidas. Lo fulminé con la mirada. Dejé la amenaza abierta. Sabía que aún me aferraba al hecho de que había desperdiciado vidas de ciudadanos de Konoha. Danzo se recostó y bebió un sorbo de té. Renunció a su mano. De acuerdo. Acepto seguir adelante con el plan del asesor Toki. Siempre y cuando nos preparemos para desestabilizar a ambos bandos en cualquier momento. Todos los asesores se giraron hacia el Hokage. Había dejado los papeles que sostenía y había terminado su té. Era la viva imagen de la serenidad. De acuerdo. Gracias por su tiempo. Consejo. Todos nos pusimos de pie, hicimos una reverencia al Hokage y salimos de la habitación arrastrando los pies. Vi que Danzo se quedaba atrás, pero no me importó. Sabía que esos dos tenían planes extra. Salí de la torre del Hokage y caminé una manzana más abajo. Me escondí en un callejón donde era difícil verme. Presionando chakra en mi espalda, invoqué a Itachi. En lugar de un solo estallido, escuché dos. Así que se acordó de traer su recomendación. Parpadeé al ver a Itachi de pie junto a otro Uchiha. Vestía ropa oscura, era un poco mayor que Itachi, pero parecía imponente. Hola, saludé. Asentí con la cabeza al recién llegado. Tenía el pelo corto, despeinado y oscuro. Vestía la vestimenta habitual del clan Uchiha, con un traje oscuro de cuello alto. Llevaba una correa alrededor del cuerpo. Parecía sostener algún tipo de espada. Hola, Toki-sama, saludó el Uchiha. Me llamo Uchiha Shisui. Miró rápidamente a Itachi. Itachi dijo que tenías un trabajo para mí. Asentí. Salí del callejón y caminé por la cuadra. Los dos me siguieron. ¿Cuánto sabes? Pregunté. Itachi me contó algunos asuntos tuyos. Sé del gremio de comerciantes. Y también de Kumo, dijo Shisui. Por eso, sé que trabajas con Itachi y nada más. Me encogí de hombros. Buen comienzo. Me detuve en un almacén, a un par de cuadras de la torre del Hokage. Estaba vacío y bajo el nombre de una empresa. Puse la mano en la puerta y deshice el sello. Ahora sabes que soy un maestro de sellos, dije. Abrí la puerta y entré. Entramos en el almacén vacío y cerré la puerta tras de mí, volviéndola a sellar. Las luces parpadearon, automáticamente. Había una mesa grande, cubierta de pergaminos. La mayoría eran pergaminos de negocios, relacionados con Mizu. Algunos eran informes de espionaje de mis contactos en los diversos campamentos. 5 sillas rodeaban la mesa. Me senté en una e hice un gesto a los demás para que me siguieran. Observé a Shisui. Estaba tranquilo, sereno, pero cuidadoso. Bien. Dime, Shisui, me recosté en la silla, juntando las manos. ¿Qué harías por Konoha? Itachi ni siquiera parpadeó. Shisui me miró fijamente. Respiró hondo. Quiero mantener a Konoha fuerte para que el clan Uchiha prospere. Asentí. Bastante bien. Era una motivación suficiente. Perdóname por preguntarte esto, dije. No soy un shinobi, así que desconozco tu reputación. ¿Cuáles son tus talentos? Soy competente en genjutsu, dijo, y en la técnica Shushin. Miré a Itachi. Itachi asintió. Es muy fuerte. Si Itachi lo dijera, me vendría bien. Pero algo me despertó la curiosidad. ¿Por qué quieres trabajar conmigo? Shisui parecía confundido. Disculpa. Me encogí de hombros. ¿Por qué quieres trabajar para mí? Repetí. Podrías unirte a Ambu. Entra en un equipo. Encargarte de misiones de alta prioridad. ¿Para qué trabajar para un civil? Ni siquiera sabes a qué me dedico aparte de economía. Podría estar creando rutas comerciales inútiles, por lo que sabes. Shisui hizo una pausa. ¿No lo había pensado?
¿O simplemente le sorprendía que le hiciera la pregunta? De cualquier manera, su respuesta sería decisiva. Shisui me miró a los ojos. He servido a Konoha durante muchos años. He hecho muchas cosas en nombre de mi país y de mi clan. Había una luz en sus ojos. Pero nunca sentí que estuviera marcando la diferencia. Solo era una pieza en un tablero de shogi. Simplemente seguía la corriente del juego. Quiero que mi decisión importe. Golpeé las mesas con el dedo. No puedo ofrecerte gloria. Nunca ocuparás un lugar destacado en ese libro de bingo. Ni serás venerado por tus compañeros. Shisui se encogió de hombros. No es un gran sacrificio. La verdadera marca de un shinobi es proteger la paz, incluso desde las sombras. Quiero proteger Konoha. Por eso elegí trabajar contigo. Elección. Propósito. Interesante, sin duda. Sonreí. Volví a presionar chakra contra mi espalda. 2 estallidos simultáneos resonaron detrás de mí. Sai, señalé a mi izquierda. Shin, señalé a mi derecha. Sus nombres son tinta y espada, respectivamente. Asentí con la cabeza hacia Itachi. Saka, está en el campo. Me volví hacia Shisui. Coloqué mi I sobre la mesa y me concentré. Chakra abrió el sello de almacenamiento en mi palma. Captó la forma física del objeto, usando la materia y la energía almacenadas en él, recreándolo bajo mi palma. Una máscara de porcelana blanca sobre la mesa, con una sola palabra pintada en ella. Lo empujé hacia Shisui. Bienvenido a nuestro pequeño grupo, Kuro. Volví a mirar el pergamino. La información sobre este Eiji Itsu era, en el mejor de los casos, insulsa. Era un comerciante, eso era obvio. Se encontraba en una ciudad portuaria en la parte alta de Mizu. Estaba justo entre el campamento principal de Mei y el palacio del daimyo. Había especulado sobre lo que este Eiji podría aportarnos. Posibles recursos comerciales, más información o incluso algún tipo de chantaje. Pero todo eso era esperanzador. En el mejor de los casos, entraba con escepticismo a flor de piel. Entonces, el ramen de Ichiraku es realmente bueno, dijo Shin, dirigiéndose a su compañero de caminata. Miré hacia adelante y lo vi caminando junto a Aku. Se llevaban bien. A Shin le gustaba hablar con alguien de su edad, y estaba seguro de que Aku disfrutaba de su compañía. Era adorable verlos bailar juntos. Zabuza los vigilaba atentamente. Había arrastrado a los 2 demonios conmigo. Me adentraba en territorio desconocido, así que necesitaba un poco más de apoyo. También era una oportunidad para presentar a Kuro. Zabuza se había tomado el tiempo de evaluarlo y le dio a nuestro nuevo miembro un gesto de aprobación. Kuro caminaba detrás de mí, junto a Aka. Sai caminaba a mi lado, haciendo muecas de disgusto y enfado a espaldas de Shin. Puso los ojos en blanco mientras ambos soltaban unas risas suaves. Zabuza aminoró el paso y caminó a mi lado. Entonces, ¿a dónde vamos? Información potencial. Quiero saber más sobre Naomi. Zabuza hizo una pausa y lanzó una mirada severa. ¿Es un riesgo para la mosca? ¿Riesgo de fuga? Eso significaba que tenía el potencial de hacerles algo perjudicial. Pensé en cómo responderle. Mentirle podría causarle problemas más adelante. Decirle la verdad estaba descartado. Reducido a medias verdades. Potencialmente, dije. Me reuní brevemente con el daimyo. Tuve una conversación interesante. Y me reveló una posible fuente. Zabuza asintió, satisfecho. Miré hacia adelante una vez más y vi la ciudad apareciendo. Silbé suavemente. El puerto era impresionante. Tenía numerosos puertos y docenas de barcos. La mayoría eran enormes, diseñados para largas travesías marítimas. Pero esto me hizo sospechar. Las rutas comerciales de Naomi ni siquiera tocaban esta parte de Mizu. Rayos. Ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Tuve que desenterrar varios mapas antiguos del almacén de Mei y preguntar a algunos lugareños para averiguar su ubicación. No es lo que esperaba, murmuró Zabuza. Yo tampoco, admití. ¿Cómo podía una ciudad como esta pasar desapercibida? El descenso transcurrió sin incidentes. Pero caminar por la ciudad fue otra historia. En cuanto los ciudadanos nos vieron, corrieron hacia adentro. Era como si tuviéramos una plaga. Cerramos puertas y ventanas. Y las calles rápidamente se convirtieron en un pueblo fantasma. Bueno, miré a mi alrededor con las cejas arqueadas. ¡Qué bienvenida tan bienvenida! Zabuza resopló, pero tenía la mano en la espada. Todos estaban nerviosos. Tomé la delantera, caminando hacia el puerto. No llegamos lejos.
Un séquito de hombres y mujeres caminó hacia nosotros con calma. La mayoría portaba armas. Parecían shinobi. Sai y Shin se habían puesto las máscaras. Aka se acercó a mí. Eso significaba que estos recién llegados eran peligrosos. Saludé con la mano lentamente. Hola. El hombre de adelante, el único sin arma y con ropa de trabajo sucia, avanzó. Saludos. Me llamo Eiji. ¿Por qué has venido a este pueblo? Sonreí. Para hablar contigo, en realidad. Eiji pareció sorprendido. ¿Y qué te hace querer hablar con un simple comerciante como yo? Resoplé. No pude evitarlo. Era obvio que no era un simple comerciante. Negué con la cabeza y suspiré. El perro todavía camina. Lo que sea que eso signifique. Miré a Eiji con atención. Su reacción sería mi llave para entrar en el daimyo. Una mezcla de rasgos se reflejó en el rostro del hombre. Primero confusión y sorpresa. Luego conmoción y asombro. Y finalmente, alivio. Me había acostumbrado a interpretar a la gente. Durante los últimos 3 años, había desarrollado el hábito de interpretar a la gente. Mi trabajo lo convertía en una necesidad. Y mi instinto me decía que estaba genuinamente sorprendido de escuchar esas palabras. Tragó saliva lentamente y agitó las manos a su alrededor. ¿Todos bien? Gritó. Están con Hirm Dono. Puertas y ventanas se abrieron lentamente con un crujido y rostros curiosos se asomaron. Los hombres y mujeres salieron lentamente y volvieron a sus quehaceres. Muchos me miraron con curiosidad, pero siguieron su camino. Miré a los hombres y mujeres junto a Eiji. Habían quitado las manos de las armas y mis guardias habían hecho lo mismo. Menos mal que estábamos a salvo. Observé detenidamente a la gente y al pueblo. Estaba demasiado distraído por la reacción inicial como para observar bien el entorno. Los edificios eran robustos y bien construidos. Muchos tenían 2 pisos y mostraban un gran cuidado. Daba la sensación de estar habitados. Las calles estaban limpias. Noté algunos bancos a los lados y otros servicios básicos. Parecía una ciudad. Ah. Parpadeé. Miré hacia adelante, más allá de Eiji, y vi una pequeña fuente. Había una estatua de una mujer, pero no la veía con claridad. Volví a concentrarme en Eiji, que se había tranquilizado un poco. Había una mirada clara en sus ojos, como si tuviera un propósito renovado. Encogí los hombros y avancé. Somos embajadores de la resistencia. ¿Has oído hablar de Meiterumi? Eiji asintió. Continué. Entonces, Eiji-san. Asentí hacia el hombre. ¿Qué significaban esas palabras? Lo que dijiste, dijo con cuidado, era una contraseña para Hirm Dono. Era la señal para comenzar los preparativos. ¿Para qué? Pregunté lo obvio. Un golpe de estado. Eiji sonrió. Saludó a los hombres y mujeres a su lado. Todos permanecieron de pie, orgullosos. Todos son shinobi que formaron parte de la Guardia Real original del daimyo. Todos fueron desterrados por esa bruja, Naomi, dijo Eiji. El daimyo les entregó las cartas personales para felicitarlos por su servicio y para que vinieran a mí en busca de sustento. Todos nos comprometimos a ayudarlo a recuperar el lugar que le corresponde. Lealtad. La capacidad de inspirar lealtad. Eso era revelador. Me decía que Hirm era un hombre carismático. También significaba que estos shinobi no se dejarían influenciar por el dinero. Eso significaba que tenía que comprometerme a ayudar a Hirm a recuperar su trono. Y él sabía que necesitaba asegurarme de tener un benefactor real para Mei, no solo una persona que jugara de 2 bandas. Ese bastardo me había engañado. Suspiré, frotándome la cabeza. Bueno, al menos podía sacar algo de esto. Hagamos un pequeño recorrido mientras hablamos de negocios, dije. Puedes llamarme jefe. Es mi nombre en clave cuando estoy aquí. Hice un gesto hacia mi guardia. Ellos son Aku, Zabuza, Aka, Kuro, Inki Blade, recité. Intercambiamos palabras amables y caminamos por la calle. Eiji y yo caminábamos uno al lado del otro, mientras los guardias se mezclaban. Entonces, dije, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? Muchos años, dijo Eiji. Conocí a Hirm Dono de niños. Fui sirviente en su corte y él me crió. Me enseñó mi oficio y a liderar. Asentí. Parece un buen hombre. Y. Saludé con la mano. ¿Este pueblo fue obra tuya? Eiji negó con la cabeza. No, este pueblo fue idea de una mujer muy testaruda. Había cariño en su tono. Señaló la estatua sobre la fuente. ¿Oms? Kurono Rare. Respondió una voz detrás de mí. Hice una pausa. Volví a mirar a Zabuza, quien había respondido.
Lo dijo en voz baja. Sabía de este pueblo. ¿Por qué no me lo había dicho? Hablaría con él más tarde. Volví a mirar a Eiji, que miraba fijamente una estatua. La miré y arqueé una ceja. No era una estatua normal, ni mucho menos. Para empezar, parecía que Kurono Rae no era conocida por sus sonrisas. Tenía una mirada fría. Su atuendo ni siquiera era glorioso ni glamoroso. Era una simple camisa, pantalones y, nada menos, un delantal encima. Tenía las manos en las caderas como si estuviera regañando a alguien. Parpadeé y la observé un rato. Este era, un personaje interesante. Cuéntame sobre ella, pregunté. Eiji simplemente sonrió. Creo que Meiterumi puede contarte más sobre ella que yo. Bien. Ahora las cosas se estaban poniendo oficialmente raras. Me volví hacia Zabuza, quien asintió. Bueno, dejaría este misterio para más tarde. De acuerdo. Antes de hablar de negocios. Me volví hacia Eiji. ¿Qué puedes darme? A cambio de que intente ayudar a Hirm Dono. Eiji sonrió. Puedo proporcionarte una línea directa a Kirikagure. Casi me atraganto con la saliva. En cambio, me conformé con un largo suspiro. Y yo que pensaba que sería un día tranquilo, dije con una sonrisa. De acuerdo. Hablemos de negocios. El asunto con Eiji se resolvió en un par de horas. Hicimos un recorrido por el pueblo y bajamos al puerto. Sus barcos eran los más grandes jamás construidos en todo Mizu. Kirikagure no tenía barcos ni la mitad del tamaño de estos colosos. Tampoco eran lentos. Había una pequeña fuerza privada de shinobi entrenados por la Guardia Real. Podían, en pequeñas ráfagas, aumentar la velocidad del barco inyectando chakra en él. Copié el sello y dije que trabajaría para mejorarlo. Si pudieran almacenar chakra de forma segura, podrían extender la aceleración. Pero esta era su forma de asediar Kiri. O, en realidad, el palacio del daimyo. Cuando pregunté por sus proveedores, Eiji sonrió con picardía. Llevamos años comerciando con la tierra de las aguas termales. Hirm me había dado una buena paliza. Me puso el cebo, con un sedal y un plomo. Ni siquiera sabía que existía esta línea de pesca. No estaba en ningún libro accesible para mí ni para mis espías. Me pilló completamente desprevenido. Era preocupante, pero también un cambio radical. De cualquier manera, acordamos considerar la oferta. Pero tenía que decirle a Mei que estábamos muy comprometidos con esto. Si conseguíamos que el daimyo se pusiera de nuestra parte, daríamos un giro radical al poder político y un dominio total de la economía. Podríamos dejar a Kirikagure sin recursos y obligarlos a venir a nosotros. Si Yudai cumplía su promesa de no agresión, sería aún más fácil. Había un camino claro hacia la victoria. Tendré que concertar una cita con Naomi más tarde, le dije a Aka. Necesito contactar con Hirm para avisarle. Pero antes necesito hablar con Mei. Me volví hacia Zabuza. Él asintió. Por supuesto. Pero al menos ahora sabemos que, no oí lo que dijo porque de repente sentí un tirón en la nuca. Sentí que me jalaban a toda velocidad. La cabeza me daba vueltas al ser jalado contra una gran roca y empujado hacia abajo, de culo. En cuanto mi espalda golpeó la roca, oí una fuerte explosión. Sentí que el suelo se estremecía bajo mis pies. ¿Qué demonios? Murmuré. Levanté la vista, intentando orientarme. Aka y Kuro habían activado sus sharingans y se habían posicionado a ambos lados de mí. Blade e Ink tenían sus respectivos pergaminos de armas desplegados. Zabuza había desenvainado su espada y Aku tenía las manos en múltiples sellos. Ya sabes, gritó una voz gutural y profunda. Cuando me dijeron que fuera a matar a alguien en mi tierra, no pensé que tendría que matar a uno de mis antiguos camaradas. A veces pasan cosas, Kisame-senpai. Una voz más joven y juvenil. Tenemos que lidiar con ello, Me asomé por debajo de la roca para ver a mis atacantes. Vi una enorme nube de humo y un cráter. 2 hombres estaban de pie frente al cráter. Uno de ellos parecía un tiburón. Tenía ojos pequeños, redondos y blancos, y marcas faciales similares a branquias bajo los ojos. Sonreía con picardía. Sus dientes eran afilados y dentados. Tenía el pelo azul puntiagudo y una gran espada envuelta a la espalda. El otro hombre era mucho más joven. Tenía ojos azules rasgados y una melena rupia larguísima, recogida en una media coleta, con el resto suelto. Nos señalaba, y noté que le sobresalía la lengua de la palma de la mano. Ambos llevaban capas negras con nubes rojas sobre ellas. ¿Qué es esto? Grité. Una fiesta de asesinatos rara. Me pregunto si morderían el anzuelo.
Me resultaban familiares. Y mi cerebro parecía gritarme que recordara algo. Akas, algo. Oye. Gritó el más joven. Somos Akatsuki. Ahí lo tienes. Guardé el nombre para después. ¿Y qué? Eres un ninja desaparecido. El rubio estaba a punto de responder, pero el hombre tiburón levantó una mano para detenerlo. Buen intento, dijo. ¿Intentas conseguir información? Me encogí de hombros. Valió la pena intentarlo. Zabuza se inclinó. Ese es Kisame Oshigaki. Era un antiguo espadachín de 7 espadas. Pero no sé qué es Akatsuki. No te esperaba, murmuré, girándome para alejarme de los dos atacantes. ¿Crees que podrás con ellos? Zabuza se encogió de hombros. He estado entrenando con Mei constantemente. Y sé que Aka no se queda atrás. Si Kuro es decente, creo que tenemos una oportunidad. Caballeros. Miré a Aka y Kuro. Kuro no se giró. Podemos con ellos. ¿Está bien entonces, órdenes permanentes? Preguntó Aka. Bueno, allá vamos. Esto era todo. No podía pasarme el día aprendiendo sobre focas y explorando el mundo. No si quería mantener a salvo a mis seres queridos. Esta era mi vida ahora. Suspiré. Respiré hondo. Necesitaba ser fuerte. No quiero arriesgarme a que me capturen, dije. Blade, Inc., Aku, ustedes están en apoyo. Aka, Zabuza, Kuro, ustedes en combate directo. Aka. Me giré hacia Aka. De ahora en adelante, tú lideras el combate. Encárgate de ellos como creas conveniente. La prioridad número 1 es sobrevivir. Todo lo demás es secundario. Entendido. Dijeron mis soldados al unísono. Y el mundo a mi alrededor estalló en acción. Moví el cuchillo entre mis manos. Pequeños trocitos de manzana se desprendieron y cayeron sobre la toalla de papel que había preparado. Empecé a cortar la manzana en dados. ¿De verdad es necesario, Nii-san? El pobre cautivo estaba atado a su cama. No era porque estuviera herido. Había intentado escapar 4 veces y Tsunade había perdido la paciencia. Sí, dije. Miré a Shin, que tenía la espalda vendada. Se había golpeado bastante fuerte contra el árbol al intentar proteger a Aku. Supongo que se llevaban bastante bien. Aunque sería divertido hacerles bromas más tarde. Aku les envió saludos y buenos deseos. Envié a Zabuza y a Aku de vuelta con Mei con un infieme. En ese momento, estaba sentado junto a Shin, cortando manzanas para que comiera. No era la tarea más estimulante, pero ese era el objetivo. Había pasado la noche entera pensando en la gente con la que me había topado. Akatsuki. El nombre me sonaba. Demonios, lo recordaba como un eco. Pero, eso era todo. Era un eco. En algún punto del camino, había perdido o, al menos, olvidado mi vida pasada. Mucho de ella empezó a desvanecerse. Tenía que recordarme la trama o me pasaba mucho tiempo dándole vueltas. Nunca escribí nada. Era demasiado peligroso. Incluso si lo escribía en inglés, no podía estar seguro de que no lo modificaran. Así que me dediqué a intentar recordar. Los recuerdos se volvieron más borrosos y apagados con el paso de los años, sobre todo después de conocer a Jiraiya. Al principio, podía recordarlo con claridad. Veía imágenes de mi vida pasada y me ponía en mi lugar. Pero ahora era diferente. Era como si alguien me estuviera contando los acontecimientos. Alguien me estuviera mostrando una vieja cinta de vídeo. Algunas partes estaban tachadas o silenciadas. Y cada vez era más difícil distinguir los acontecimientos de Naruto. Terminé de cortar las manzanas y puse el plato en el regazo de Shin. Sai cogió un par de rodajas y Shin lo fulminó con la mirada. Me sequé las manos con una toalla y cogí mis pergaminos. Aún necesitaba volver al problema. Akatsuki era una organización. Sabía que tenían algo que ver con la batalla final. El Jumi. El objetivo final. Recordaba que habían cazado a los Jinchuriki. Demonios, incluso recordaba a Itachi como agente doble dentro de Akatsuki. Pero no recordaba quiénes formaban parte ni la estructura jerárquica. Obviamente, recibían misiones, ya que recibían órdenes. Pero, ¿la orden provenía de una votación grupal o de una sola persona? Saqué un bolígrafo pequeño y comencé a anotar posibles ideas. ¿Parecía que estaban organizados? ¿Como si hubieran estado trabajando juntos? Pregunté. Sai se encogió de hombros. Parecía que estaban dispersos. Como si ambos confiaran en hacer lo suyo el uno al otro. Shin masticó. Parecía que, traga. No hables con la boca llena. Arqueé una ceja. Shin puso los ojos en blanco y se tragó el bocado.
Bien. Bueno, parecía que no se sabían nada. Solo después de que mataron a ese tipo explosivo, el tipo tiburón se puso nervioso. El tipo tiburón y el tipo explodey. Necesitaba que Vicky me identificara. Le había entregado el cuerpo. Además, necesitaba hablar con Jiraiya. Este fue un desarrollo interesante, y sabían dónde estaba, lo cual fue problemático. Pero también planteó muchas preguntas y relacionó un par de cosas. Había investigado las tierras de la lluvia y el arroz. Recordé, en algún eco, que eran importantes. Recordé que tenían algo que antagonizaba a Konoha, pero por más que lo intentaba no podía recordar qué hacían. Bajé la vista a mis notas. Tendría que trabajar en esto más tarde. Por ahora, Shin. Un genin rubio irrumpió en la habitación, jadeando. Miró a su alrededor con desesperación. Se quedó mirando fijamente, con los ojos abiertos y sin aliento. Solté una risita y negué con la cabeza. Naruto se dio cuenta de su reacción exagerada y se sonrojó. Rió entre dientes con torpeza. ¿Perdón? Negué con la cabeza y le hice un gesto para que se acercara. ¿Cómo lo supiste? Bueno, dijo Naruto rascándose la nuca. Estaba entrenando con mi equipo y pasó Itachi. Dijo que Shin estaba en el hospital porque se lastimó en un entrenamiento. Una sesión de entrenamiento, sí. Me recosté y suspiré. Bueno, no fue exactamente, Naruto. 3 intrusos más irrumpieron rápidamente. Naruto se sobresaltó y yo les hice un gesto a Sai y Shin. Incamblae no hacía falta en Konoha. Me puse de pie y sonreí. Kakashi-san. El Jounin me miró con cansancio. Saludos, Toki-san. Estábamos un poco preocupados cuando Naruto de repente estalló así. Miré a Naruto, que estaba recibiendo un cosquilleo de Sasuke y una reprimenda de Sakura. Debió de haberse ido en medio de su entrenamiento. Me volví hacia Kakashi y le indiqué que saliera. Me siguió en silencio y ambos dejamos que los niños se reunieran. El pasillo estaba vacío, salvo una hilera de sillas a un lado, botes de basura junto a las puertas y camillas con material médico. Kakashi se apoyó en la pared y se cruzó de brazos. Cerré la puerta sin hacer ruido y me senté a su lado. ¿De verdad se quedó sin energía en medio del entrenamiento? Pregunté. Kakashi asintió, rascándose la cabeza. Se preocupó mucho cuando Itachi se lo contó. Al principio, pensé que Itachi estaba endulzando las heridas. Pero parece que no, y Naruto exageró. Qué lástima. Se frotó la barbilla. Tenía muchas ganas de ver el nuevo sello de combate de Naruto. Hice una mueca. Sí. Aunque lo siento. Me eché hacia atrás. ¿Naruto ha estado usando sellos en combate? Kakashi asintió. Lo usó en un par de misiones. Para adaptar el campo de juego. Fue bastante interesante ver cómo sucedía. Hacía que sus clones de sombra se sentaran y observaran. Después de un tiempo, reventaban, y Naruto creaba nuevos clones. Estos creaban sellos en un pergamino y los usaban. Sonreí con suficiencia. Esa era mí, negué con la cabeza. La gente solo pensaba de tantas maneras. Pero, aún así, me alegraba un poco que Naruto, sin saberlo, hubiera seguido mi estilo de combate. Los sellos eran mi herramienta más adaptable. Podía observar al oponente y pensar en contraataques sobre la marcha. Así fue como derroté al shinobi rubio. Simplemente corté la conexión entre su arcilla y el chakra, absorbiéndolo en una unidad de almacenamiento. La arcilla era inanimada, así que no se resistiría. Solo la até al dardo de cuerda de Shin y le pedí que plantara los sellos en la arcilla. Bueno, al menos se está acostumbrando a mostrar sus habilidades. Tragué saliva y me alisé la camisa. Era hora de ir a trabajar. Sentía un cambio de aire en el pasillo. ¿Y entonces? Preguntó Kakashi. Dos shinobi, dije. Rango S. Creo que les faltaban ninjas. Miré a Kakashi a los ojos. Había una agudeza en su mirada. Tenía su atención. Logramos eliminar a uno. Pero el otro escapó. Shin resultó herido en el intento. Heridas leves, pero decidí no perseguirlo. Kakashi se inclinó hacia adelante. ¿Y esto involucra a Naruto? Solté un pequeño bufido. Claro que sí, no le diría lo contrario. Me puse de pie y lo miré a los ojos. Era un poco más bajo, pero quería demostrarle mis sinceras intenciones. Estaban allí para matarme. Me conocían. En el peor de los casos, necesito que me prometas que cuidarás de Naruto. Era solo una formalidad. Ya sabía su respuesta. Kakashi asintió lentamente. Lo prometo. Es todo lo que puedo pedir. Me recosté y suspiré. Últimamente la vida se ha vuelto muy estresante. El Jounin se encogió de hombros.
¿Por qué no te tomas un descanso? Ve a las aguas termales o algo así. Negué con la cabeza y reí. Si eso fuera posible, lo habría hecho hace mucho tiempo. Empecé a caminar de vuelta a la habitación. Me detuve. Había algo que me intrigaba. Anko. ¿La has visto por aquí últimamente? Sí. Visita a Naruto regularmente. Y ella me está evitando. Me froté el cuello. Volvería a esto. Una cosa a la vez. Entramos a la habitación y vimos a los niños reunidos alrededor de la cama de Shin, bromeando. Sakura se reía de algo que Sai dijo, mientras que Sasuke esbozaba una amplia sonrisa. Naruto tenía su sonrisa característica. Shin simplemente estaba comiendo sus manzanas. Bueno, chicos, dijo Kakashi. Creo que es hora de volver a entrenar. Está bien. Dijo Naruto poniéndose de pie de un salto. Tosí. Naruto, ¿no tienes nada que decirles a tus compañeros y a tu sensei? ¿Qué? Naruto parpadeó. Buscó las palabras. Gracias por venir. Lo dijo como si fuera una pregunta. Puse los ojos en blanco. Y discúlpame por irme de repente. Naruto bajó la mirada, con la cara roja. Sí, lo siento por eso también. Me acerqué y le acaricié la cabeza. Vamos, vuelve a entrenar. Miré a Sai y le hice un gesto con la cabeza, dándole el visto bueno para que los acompañara. El equipo 7 salió de la habitación y Sai le dio un pequeño golpe de puño a Shin antes de correr tras ellos. Me senté y volví a abrir mi pergamino. Hijo mío. Me volví hacia Shin. Sí. Shin parecía pensativo. Esos tipos con los que luchamos. Son peligrosos. Si no hubiéramos tenido a todos los que estaban ahí. Me miró. Tenía la mirada perdida y los labios finos. Habríamos estado en problemas. Asentí. Lo sé. Me recosté en la silla. Pero siempre ha existido el riesgo. Lo acepté hace mucho tiempo. Shin asintió lentamente, dejando su plato en la mesita de noche del hospital. Nii-san. Sí, Shin. ¿Puedes prometerme que nunca irás a Mizu a menos que estemos todos allí? No quiero, tiré el pergamino a un lado y me arrastré hasta la cama. Lo rodeé con el brazo derecho y lo atraje hacia mí. Niño. Parece que se lo he estado contando a todo el mundo. No me vas a perder, dije. Shin asintió, en silencio. Decidí cambiar de tema y preguntarle sobre Aku. Entonces, ¿qué pasa con Aku? Dije. Shin se sonrojó de inmediato. Estaba hecho un desastre por ella. Fue muy interesante verlo llegar a la pubertad. Aunque parecía que Aku también lo tenía en la mira. Quizás era porque tenían la misma edad, pero quién sabe. Creo que incluso Zabuza aprobaba su cercanía. A pesar de su aterradora fachada de demonio, el tipo en realidad no era más que un enorme oso de peluche. Pero, incluso mientras veía a Shin tartamudear sobre Aku, me arrepentí. Lo odié. Porque lo sabía. No le hice esa promesa porque no podía cumplirla. Después de que Tsunade entró y me despidió con un pequeño gesto de la mano, caminé hacia mi almacén. La razón por la que no pude cumplir mi promesa se debía a un simple hecho. Estaba planeando cumplir mis objetivos solo. Si fuera necesario, podría trasladarme rápidamente a un lugar de emergencia. Me causaría mucho dolor y sangrado, pero era una precaución necesaria. Tenía otras formas de defenderme, aparte de correr, pero quería dejarlas para más tarde. Lidiar con las situaciones sin combate era mi prerrogativa. Tristemente, pero no de arrepentimiento, la situación y mi propia ira requirieron la violencia. Entré en silencio. Me puse los precintos de seguridad y me quité la chaqueta. Mis precintos eran una mezcla de detección y trampa. Al empaquetar los precintos, se les daba un nombre que se ajustara a su función. Un precinto, por sí solo, es solo un precinto. Nada especial. Pero cuando un maestro de precintos los unía para cumplir un propósito, era todo un arte. Pero debía haber una metodología detrás. Un proceso de pensamiento para elegir diferentes sellos, las entradas, las salidas y la función que cumplirían. Y todo surgió de la idea. Si se entendían las razones fundamentales detrás de las elecciones, detrás de los sellos, entonces se podía entender el sello, sin importar su complejidad. Lo mismo se aplica a las personas. Me acerqué a la pared del extremo derecho y coloqué la mano sobre el sello. Impulsé mi chakra en el sentido de las agujas del reloj y luego lo introduje en ciertos patrones. Una de las cosas más locas que los sellos podían hacer, y que los sellos manuales normales no, era reconocer patrones de chakra. Esto no era como una explosión de chakra o un pin, donde un shinobi podía formar un patrón simplemente incrementando su chakra al activarlo.
Los patrones de chakra del sello o las expresiones de chakra eran únicamente para emparejar. Si manipulabas el chakra en círculo, en zigzag o una combinación de formas, podías crear un patrón. Un sello podía usarse para leer este patrón y activar un sello específico. Era como crear una serie de interruptores para diferentes bombillas. Sin embargo, los interruptores eran una compleja manipulación del chakra. El sello se extendía frente a mí, cubriendo la pared. Nombres, escritos con tinta convertida por chakra, cubrían la pared. Líneas rojas conectaban muchos de ellos. Nuestra pequeña red. Se le había ocurrido a Jiraiya. Era su forma de controlar su red de espionaje. Una forma de llevar un registro de todos los nombres y de quién estaba conectado con quién. Hacía tiempo que no actualizaba la red, pero había estado ocupado reuniéndome con Eiji. Puse mi mano sobre el sello y me concentré en los caracteres. Manipulé mi chakra para que coincidiera con el patrón. Lo empujé a través de los sellos en mi brazo y dejé que se estampara en el sello. Me concentré en Eiji y todo lo que sabía sobre él. Enumeré sus objetivos, razones y conexiones con otros nombres en mi red. El nombre se desvaneció y las líneas serpentearon hacia otros nombres en la lista. Si quisiera, podría expandir su nombre para ver mis pequeñas notas sobre él. Pero, en realidad, no estaba preocupado por él. Era un jugador en el campo, un activo. Pero no era un pez gordo, ni se iría a ninguna parte pronto. Tenía asuntos más interesantes que atender. No era urgente ni perjudicial, pero quería saciar mi curiosidad. La reunión con Eiji había despertado mi interés por Mei. Al principio, supuse que Mei quería ir contra Yagura por todas las atrocidades que había cometido. Pero al ver a este Kurono Rae, surgieron algunas preguntas. Miré al centro de mi red. Solo había dos personas en el centro. Mei y Yagura. Pensé que eran polos opuestos. Exactamente opuestos. Pero la suposición podía ser errónea. Tenía que confirmarla. Si presionaba a Mei por el camino equivocado, podría arruinarlo todo. No solo los eventos fragmentados y borrosos que recordaba del futuro, sino también mis propios planes. Mi fuera un trampolín. Una forma de asegurarme contra Suna. Aún así, necesitaba visitar a Mei y necesitaba hacerlo solo. Estaba sentada pacientemente en un cómodo sofá, alineado contra la pared. Era un pasillo pequeño, en un edificio pequeño. No era lo que esperaba de la residencia de la líder de la rebelión. Reservaba las casas más grandes para las familias numerosas o para varias familias pequeñas. Según Aku, a Mei no le gustaba el glamour. Era un poco sorprendente, pero le sentaba bien. Cuando hablé con ella por primera vez, primero puso una fachada. Y no era una fachada pequeña. Era una fachada de presión, concentración, agudeza, filo y, por supuesto, glamour. Algo era cierto, algo formaba parte de ella, pero mucho era una cortina de humo. Los diseñó para ocultar a la mujer que había debajo, de las amenazas y de sí misma. Sentí como si ella se hubiera enterrado bajo una personalidad. Miré la bolsa que había traído. Atenciones. No eran regalos elegantes ni dinero, sino algo más civil. Pensé que demostraría mi genuina curiosidad, pero también mi confianza. Oí que la puerta se abría y chirriaba al abrirse. Mei está lista para verte, jefe, gruñó Zabuza al salir por la puerta. Asentí. Gracias, Zabuza. Hice una pausa. Quizás te necesite más tarde. Zabuza asintió. Me quedaré afuera entonces. Pasé junto a él y cerré la puerta tras de mí. La puerta se cerró automáticamente y también le puse un sello de seguridad. Probablemente no fuera necesario, pero por si acaso. La oficina de Mei era, en realidad, acogedora. La ventana tenía cortinas color crema, que estaban corridas. Debajo de la ventana había una pila de libros y pergaminos, aunque Mei obviamente los había organizado. A la derecha de la pared había varias fotos de Mei y otras personas. Reconocía a algunas como su guardia personal. Incluso Zabuza estaba allí. También vi una pequeña foto de grupo con una mujer que me resultó familiar. Incluso había una planta en maceta a un lado, un bonsái. Estaba junto a un pequeño santuario, aunque no pude ver a quién estaba dedicado. Mei, en cambio, estaba sentada tras un pequeño escritorio. Planos, mapas e informes estaban sobre él. Llevaba el pelo suelto, como siempre. Le caía sobre el borde de la silla y hacia atrás. No llevaba maquillaje y vestía de forma informal. Me atrevería a decir que nunca la habría imaginado vestida de chándal. Pero allí estaba, con pantalones de chándal, una camiseta blanca y una chaqueta azul encima. También noté las ojeras. Las líneas de preocupación en su rostro.
Hola, Toki. Dijo ella. Mei. Me senté frente a ella. Dejé mi bolso en el suelo junto a mí y sonreí. ¿Vienes a traerme malas noticias? Dijo Mei. ¿Konoha se retira? Parpadeé. ¿Qué? Negué con la cabeza y solté una risita incrédula. No. Para nada. Convencí a mis compañeros para que sigan apoyándote. Mi pequeño séquito ha recibido autorización para el combate activo. Pronto nos uniremos a tus excursiones. Fue el turno de Mei de parpadear. Su boca formó una pequeña O y no pude evitar sonreír. Negó con la cabeza y también se rió. Creí que habías venido sin avisar por malas noticias. Por un momento, me asusté mucho. Me encogí de hombros y metí la mano en mi bolso. Esta reunión fue improvisada. Empecé a colocar objetos pequeños sobre el escritorio. Mei cogió con cuidado una bolsita de plástico y revolvió los objetos que contenía. ¿Hojas de té? Preguntó Mei. Asentí. Sí. Ayuda con el estrés. De todas formas, tenía pensado tener una larga conversación contigo. No ofreciste esto en ninguna de nuestras otras negociaciones, señaló Mei. Asentí e incliné la cabeza hacia las tazas de té. Bueno, es cierto. Pero esto no es una negociación. Solo quiero hablar. Me miró fijamente, como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Eres muy raro, lo sabes. No tienes ni idea. Le guiñé un ojo y puse una pequeña tetera encima del escritorio. Bueno, dijo Mei. Iré a buscar agua y un mechero. Negué con la cabeza. Abrí la tapa de la tetera y le enseñé lo que había dentro. Un sello de 2 partes. Sello de almacenamiento y sello de calentamiento. Señalé las pequeñas líneas de tinta grabadas en la cerámica. Mandé a hacer cuando estuve allí. Hice una pausa, intentando recordar. Creo que Waterfall. Me encogí de hombros. Por ahí. Lo hice con un ceramista local. Empujé chakra hacia el sello del gatillo y le mostré agua saliendo de la tapa hacia la olla. Los ojos de Mei se iluminaron de fascinación. ¿Crees que podrías hacer otro? Creo que será precioso para. Hizo una pausa y tosió. Intentó recomponerse. Asentí. Claro. Puedes quedarte con este. Le pediré a alguien en Konoha que me haga otro. Mei se sonrojó levemente. Bueno, ¿no estás llena de trucos? ¿Hay algo más que estés ocultando? Como una carrera secreta como cantante. Me reí. Nada de eso. Soy novelista de profesión. Me encogí de hombros. Tomé las hojas de té y las espolvoreé dentro. El aroma de las hojas llenó el aire de inmediato. También hago una pizza deliciosa, pero eso es todo en mi lista de habilidades. Señor Focas, añadió Mei. Se inclinó hacia la tetera humeante y suspiró, apreciando el olor. ¿Y qué novelas? Mizuno ha recibido muchas importaciones últimamente. Maestro de las focas. Asentí. La mayoría de las importaciones que llegaban a Mizu debían ser importantes. No se podían empacar cosas superfluas. Extendí las tazas de té y abrí un poco la tapa de la tetera. No, aún necesitaba un poco más de tiempo para que se absorbiera. Escribí un par de novelas. Principalmente novelas independientes. Nueva York. Ciudad de pecado. El peso del mundo. Esas eran mis novelas más recientes. No había escrito mucho, desde que me sumergí de lleno en el lado político de Konoha. También escribí La Guerra de los Mundos, El Espacio y California. ¿Escribiste California? La voz de Mei se tornó incrédula. Parpadeé. Me sorprendió que lo supiera. Era uno de mis primeros libros, uno malo, además. Sí. Estaba empezando por aquel entonces. Mei negó con la cabeza. Eso fue hace 10 años. Debías de tener unos 15 o algo así. 14, corregí, encogiéndome de hombros. No era un libro muy bueno. ¿Lo has leído? Mei asintió. Sí. Metió la mano en su escritorio y sacó un ejemplar desgastado. Los bordes y las esquinas estaban descoloridos y noté muchas arrugas de las marcas de las orejas. Su voz era suave, nostálgica. Era su libro favorito. Decía que le daba esperanza. ¿Quién? Pregunté. Fue solo por cortesía, pero tenía una idea de quién era. Suspiró Mei. Algo en el fondo me decía que esta sería una conversación larga. La forma en que se hundía en sus hombros y su mirada distante. Miraba fijamente el libro, como si pintara una escena lejana. Miré dentro de la tetera y vi que el té estaba listo. Serví 2 tazas y dejé la tetera a un lado. Empujé la taza y tomé la mía. La apreté y disfruté de su calor. Esperé a que continuara.
Obviamente, era un tema difícil para ella. Mi cuidador, Kurono Rae. Dijo Mei. Ahí estaba ese nombre otra vez. Parecía que la influencia de esta mujer era profunda. Quise indagar, pero la expresión en el rostro de Mei, me estremecí. Parecía que era un tema delicado. Mira, Mei, dije. Si no quieres hablar, no, dijo Mei. No pasa nada. De verdad. Es que, respiró hondo. No hablo mucho de eso. Mei agarró su taza y respiró hondo. Soy huérfana. Una de las alturas de la niebla sangrienta. Mei hizo una pausa. Mis padres murieron protegiéndome. Hicieron que pareciera que no tenían hijos. En lugar de dejarme sola, me entregaron a Rae. Mei rió entre dientes. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. Vi un brillo en ellos y un temblor en su barbilla. Era la loca residente en nuestro pequeño pueblo. Siempre tenía el ceño fruncido, dijo Mei con cariño. Siempre maldecía en los momentos más inoportunos. Pero, por alguna razón, mis padres confiaron en ella sin dudarlo. Como si supieran que era una buena persona. Mei negó con la cabeza. Ella me cuidó. Ni siquiera era una shinobi. Solo una cocinera de poca monta en un puesto de comida viejo y destartalado. Vendíamos ramen por la noche. Durante el día me enseñaba a leer, escribir y sobrevivir. Les pedía a algunos shinobi mayores que me enseñaran las artes. Me dio un sorbo a su té. Cuando tuve la edad suficiente, me inscribió en la academia, en la clase de graduación. No pasé por el proceso de graduación, como los demás chicos. Nunca supe cómo lo superó. Siempre le gustaban sus secretos. Mei suspiró. Se levantó y caminó hacia el santuario. Tocó el marco de la foto con suavidad. Al parecer, era amiga por correspondencia del daimyo, nada menos. Mei rió. Yo tampoco supe cómo lo hizo. Mei me miró y sonrió. Me pareció extraño ver esa expresión de dolor en su rostro. Y entonces llegó la segunda purga. Mei volvió a sentarse. Apenas logré salir, junto con Zabuza y los demás. Todos reunimos a los shinobi que no querían participar y echamos a correr. Rae cobró un montón de favores que le debían. Para un puesto de cocinero en una pequeña tienda de ramen. Rió entre dientes con amargura. Sin duda conocía a mucha gente importante. Todos se sentían atraídos por ella por alguna razón. Y supongo que, sollozó levemente. Yo también. Tosió, aclarándose la garganta. En fin, estábamos recogiendo provisiones mientras corríamos. Rae, al no ser shinobi, no podía moverse lo suficientemente rápido. Me dijo que corriera. Mei parpadeó rápidamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Metí la mano en el bolsillo y saqué una servilleta pequeña. La puse delante de ella. La agarró y se secó la cara. Mei respiró hondo y se fortaleció. Me dijo que creía que algún día podría ser Mizukage. Dijo que siempre creyó que algún día me convertiría en Mizukage. Mei negó con la cabeza. Todos aquí creen que seré la ruina de Yagura. Pero solo ella. Hizo una pausa. ¿Y tú, alguna vez dijiste que creían que yo podría ser Mizukage? Poca gente lo ha dicho. Suelen pensar que, una vez que derrote a Yagura, simplemente me escabulliré y no lideraré. Mei sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada. Es curioso cómo la aberración de mi vida es mi motivación para estar aquí. Si no me hubiera dicho esas palabras, creo que ni siquiera estaría aquí. Mantuve una expresión estoica. Tenía que hacerlo. La cabeza me daba vueltas. El corazón me latía con fuerza. Había llegado a una conclusión. Rae era como yo. Sabía cómo se sentía Rae cuando leyó mis libros. Durante mucho tiempo pensé que estaba loca. Durante mucho tiempo pensé que estaba solo. Ahora lo sabía. No estaba solo. Tragué saliva. Sentí rigidez en la garganta. Creo, tosí. Respiré hondo. El aire se había vuelto pesado. Sentía los brazos débiles y las piernas temblorosas. Creo que me habría gustado. Sonreí. De verdad que sí. Mei le devolvió la sonrisa. Sí, creo que también le habrías gustado. Sabía que estaba en problemas. Le pedí la taza a Mei. Estaba demasiado metido. Serví 2 tazas más. La tetera tembló mientras la servía. Ya no podía alejarme de ella. Empujé la taza hacia ella y me recosté en la silla. Supongo que me había metido de lleno. Intercambiemos historias, dije. Por cada historia que me cuentes, te contaré una mía. Mei arqueó una ceja. Así que estás aquí para cotillar. No para averiguar qué me motiva. Ni para intentar encontrar qué me motiva. Negué con la cabeza. No hacía falta.
Estamos del mismo bando. ¿En serio? Preguntó Mei con el dedo. Podría haberme inventado una historia triste. Puse los ojos en blanco ante su broma. Tomé un sorbo de té caliente. Reconozco las emociones cuando las veo, dije. Yo también conozco la pérdida. Hubo un momento de silencio. Entonces ambos sonreímos y comenzamos a charlar todo el día. ¿De verdad crees que puedes ganar la guerra? Era una pregunta cuya respuesta conocía. Sí. Con el compromiso de la gente bajo mi mando y las negociaciones con Naomi Oeiji, creo que tenemos suficientes hombres para derrotar a Yagura, dije. Estaba sentado en una silla cómoda. El Hokage estaba sentado frente a mí, fumando su pipa. Su escritorio estaba despejado y sus manos estaban cuidadosamente entrelazadas sobre él. Es un plan interesante, Toki-kun. El Hokage sonrió. Pero, se inclinó hacia adelante. No es suficiente. Me estremecí por dentro. Lo sabía. Con las tácticas que propuse, las cifras indicaban que, en el mejor de los casos, alcanzaríamos el punto de equilibrio. Ese resultado solo se obtendría si contábamos con el apoyo total de Naomi. No había garantía de que el daimyo y Naomi no provocaran otra guerra civil entre ellos. E incluso entonces, Naomi seguía jugando a dos bandas. Entiendo, dije. Pero aún tengo otras opciones. Yudai parece una perspectiva prometedora. Si logro establecer una ruta comercial, duplicaremos el transporte de Mei. Pero no mano de obra, señaló. Asentí lentamente. Estaba desbaratando mi endeble plan. Era lo mejor que se me ocurría, incluso con un optimismo en cuanto a las cifras. Mei simplemente no tenía suficientes hombres para un avance a gran escala. Incluso con una ruta directa a Kirikagure, aún quedaba el asunto de las otras fortalezas. Necesitábamos poder destruirlas, y mi guardia no podía con una fortaleza entera. No podía reclutar fuerzas del campamento de Mei. Estarían demasiado dispersas. Aún así. Argumenté. Sarutobi levantó la mano. Me detuve. Dio una larga calada y suspiró. El humo llenó el espacio entre nosotros. No estoy para malgastar los bienes de Konoha. Tu vida, al igual que la de mis shinobi, no está para sacrificarla, dijo Sarutobi. Sobre todo cuando va a ser de poca monta. Asentí lentamente. Sabía a qué se refería. Pero le había hecho una promesa tácita a Mei. Pero, intenté continuar. Hablaré con él, sensei. Salté en mi asiento cuando una nueva voz surgió detrás de mí. Me giré y lo miré con enojo. Una amplia sonrisa me saludó. Oye. Dijo Jiraiya. Puse los ojos en blanco y me volví hacia el Hokage. Sonreía, divertido por mi sorpresa. Jiraiya ha estado ahí parado los últimos 10 minutos. Solté un largo suspiro. Malditos sean los dos. Me puse de pie e hice una reverencia. Con su permiso, Hokage-sama. El Hokage agitó su mano y asintió hacia Jiraiya. Bien, vámonos, dije. Sentía la resignación calar en mis huesos. Sentí un tirón familiar en la nuca. Mi cuerpo se contrajo con el viento. En pocos segundos, sentí que mis pies tocaban el suelo. Sentí un vuelco en el estómago al desacelerar rápidamente y caer hacia adelante. Aterricé con gracia en el sofá y refunfuñé. Podrías ir un poco más despacio. Gemí. Negué con la cabeza y me levanté. Nunca me acostumbraré a eso, dije. Esperé una respuesta. Pasaron unos segundos y me di cuenta de que Jiraiya no había respondido. Me giré para mirarlo. Tenía los brazos cruzados, apoyado en la pared. Los ojos entrecerrados, los labios apretados y los hombros tensos. Modo negocios. Saqué una silla y me senté. Junté las manos y esperé. ¿Por qué? Preguntó Jiraiya. Estás presionando demasiado. Me encogí de hombros. Me pareció lo correcto. ¿Para quién? Preguntó. Lo pensé. ¿Para mí? ¿Para Naruto? ¿Para Konoha? No. Quería. Jiraiya dejó escapar un largo suspiro. Se frotó la cara y empezó a aparentar su edad. Parecía cansado. ¿Te encariñaste?, gimió Jiraiya. Te dije que no te encariñaras. Solté un bufido. No sé por qué me regañas. ¿No hiciste lo mismo conmigo? Jiraiya se encogió de hombros y se rió. No era su risa habitual. Sí. Pero el sensei espera que te dé un sermón largo sobre la importancia de distanciarse y todas esas tonterías. Jiraiya hizo un gesto con la mano. Sabía que ninguno de los dos quería ese sermón. Pero también entendí su punto. Me pasé una mano por el pelo. Me solté la goma que me sujetaba el pelo y giré el cuello. Lo sé.
Tamborileé con los dedos sobre la mesa. Sé que esto es malo. Pero esto se volvió personal. Lo miré. Tuve una larga conversación con ella. La conocí. Y había algo. Me froté la barbilla. Mierda, no sé. Conecté bien. Su historia, su vida. Conecté. Y eso es todo lo que puedo decir, dije. No podía decir que conectara con su cuidadora, porque ambos éramos almas recicladas. ¿Cómo sabes que no es todo inventado? Preguntó Jiraiya. Me reí entre dientes. Lo miré a los ojos. ¿Cómo supiste que era sincera? Jiraiya asintió levemente y se encogió de hombros. Entiendo. Se hundió en una silla. Toki, asegúrate de no pasarte. Retrocede un par de pasos. Me froté la cabeza. Lo sé. Mira, tengo un plan. Puedo lograrlo. ¿Cuál es el primer paso? Preguntó Jiraiya. Yudai. Ha pasado tiempo, dije. Aka y Kuro estaban detrás de mí. Ink y Blade estaban junto al espadachín de los nuevos 7. Hablaban de algo, aunque no sabía de qué. Yudai asintió cortésmente. No tanto. Pero es un placer. ¿Estás aquí para convencerme otra vez? Me encogí de hombros. No para pelear, sino para apoyar. ¿Más líneas comerciales? Preguntó Yudai. Asentí. Yudai tenía una sonrisa fresca en su rostro. Se secó el pelo negro y liso y parpadeé. Por alguna razón, me resultaba familiar. Negué con la cabeza y lo ignoré. Primero los negocios. Yudai se giró y me guió por la ciudad. La ciudad había crecido desde mi última visita. Esto era impresionante, porque habían pasado menos de 2 meses desde mi última visita. Me pregunté si el Daimyo y Yudai unían fuerzas, entonces Mizu podría convertirse en una verdadera potencia en el comercio. Especialmente, si pudiera comerciar con aguas termales y de regreso a Konoha. El comercio terrestre solía estar plagado de bandidos y otros peligros. Si bien los viajes por mar tenían piratas y tormentas, estos se podían controlar con jutsu. Era mucho más fácil emboscar en tierra que en el mar. Yudai me condujo hacia un puesto de comida. 2 raciones de takoyaki, dijo Yudai, mientras dejaba dinero en efectivo en el mostrador. Busqué en mi bolsillo la cartera, pero Yudai me hizo un gesto para que no me molestara. Bienvenido. Me encogí de hombros y acepté la hospitalidad. Me apoyé en el mostrador y presioné la mano contra la base. El sello de mi palma manchó la tinta. Por si acaso, quería volver rápido. Bueno, seré sincero, dije. Yudai parecía el tipo que lo apreciaría. ¿Qué opinas de Yagura? Observé su reacción. Si había algo que decir, necesitaba presionar. Necesitaba esto. Mei necesitaba esto. Yudai me miró fijamente. Sabía que estaba pensando en su respuesta. Probablemente pensaba en ignorarlo o decir la verdad. No tenía por qué ocultarlo, pero tampoco decir lo que pensaba. Confiaba completamente en su buena voluntad o en su odio hacia Yagura. Yudai finalmente suspiró. Es un tirano y un veneno. Asentí. Esto estaba bien. Me vendría bien, pero no iré contra él, añadió Yudai. Me abalancé sobre la revelación. Incluso con el creciente número de refugiados. Personas obligadas a abandonar sus hogares. Son perseguidas por algo que no eligieron. Yudai hizo una pausa. Es una tragedia, dijo con cautela. Pero no creo que quieran pelear. Hice una pausa. Creo que querrían una revancha. Por pequeña que sea. Ringo me lo había demostrado. Pero creo, lo miré con atención. Te están frenando. Yudai se quedó inmóvil. Su rostro se transformó en piedra. Continué. Me dijiste que había 2 tipos de sangre que te impedían avanzar. Sé que una es la de tu pueblo. Pero la otra, conjeturé. ¿Yagura tiene influencia sobre tu familia? Yudai se rió. Negó con la cabeza. No exactamente. Yudai suspiró. El país, por frágil que sea, es estable. Su rostro se volvió distante. Vi una mirada distante en sus ojos. Mi hermana vive en una aldea cerca de Kirikagure. Se encogió de hombros. Ambos tenemos linaje. Ella no quería el suyo, así que lo ocultó. No he hablado con ella en años. Pero, Yudai me miró. Vi la mirada suplicante en sus ojos. No quiero ponerla en peligro. Familia. Nos unía a todos. Asentí de nuevo. Gracias por la comida. Tomé mi pedido y lo metí en una bolsita de plástico. Aún así, dije. Espero que podamos seguir intercambiando contigo. Yudai se levantó y asintió. Por supuesto.
Suigetsu y Mangetsu te acompañarán de regreso al campamento que elijas para que les enviemos provisiones. Gracias, Yudai, dije. Yuki. Dijo Yudai. Yudai Yuki. Lo siento, Toki. Asentí de nuevo. Había fallado otra vez. Solo quedaba una opción. Noemi. Ir solo era una tontería. Pero necesitaba correr ese riesgo. Necesitaba ser discreto y llevar a mi séquito atraería miradas curiosas. Siendo sincero, no era la primera vez que hacía misiones en solitario. Tenía un horario limitado y mis guardias no siempre estaban disponibles. Teníamos que guardar las apariencias. A veces, enviaba a Sai y Shin a entrenar con Jiraiya o Naruto. Se ausentaban un par de horas, así que me escabullía para hablar con la gente. En cuanto a Itachi, solía tener compromisos con el clan. Esta vez, sin embargo, dijo que necesitaba visitar a Tsunade. Dijo que había estado vomitando mucho, así que quería asegurarse de que estuviera bien. Shisui era nuevo, así que no quería presionarlo demasiado todavía. Normalmente, no me alejaría ni 50 kilómetros del palacio del Daimyo sin refuerzos. La situación ahora era un poco diferente. Quería ir solo. El palacio del Daimyo era un desastre. Era como entrar en un campo minado en la guarida de un dragón. Si uno no lo mataba, el otro lo haría. Tenía dos objetivos. Contactar con el Daimyo e intentar convencer a Naomi. Con suerte, sin mis guardias, podría demostrar mi inocuidad. Caminé por el pueblo en silencio. Mantuve la cabeza gacha y los pies en movimiento. Era como caminar por un campo de refugiados. La gente dormía en las calles, con harapos. Usaban lo que podían como camas, cartones viejos para amontonar chaquetas. No sabía cómo era antes de que Naomi tomara el control, pero desde luego no la ayudé. Aún así, me dirigí al puente. Los guardias aún custodiaban la puerta. Caminé hacia adelante, despacio. Me miraron y me permitieron entrar. Les hice un pequeño gesto con la cabeza y empecé a caminar por el puente. La piedra se sentía dura bajo mis sandalias. Era como si me empujara, intentando detenerme. Al final, tuve que seguir adelante. Me había quedado sin opciones. No podía soltar a Mei. Aunque Danzo quisiera. Aunque Yujito temiera por mí. Aunque eso significara hacerlo solo. Sabía para quién estaba haciendo esto y eso era lo que importaba. Llegué al otro lado del puente. La puerta estaba abierta y mi anfitriona me esperaba. Llevaba un kimono azul oscuro. El lápiz labial rojo acentuaba su rostro pálido. Parecía que quería bailar y jugar. Pero yo no estaba de humor para juegos. Naomi-san. Asentí una vez. Embajador Kun hizo una ligera reverencia. Estaba a punto de cenar. ¿Te gustaría acompañarme? Por supuesto. Asentí y la seguí. Me condujo al palacio. Los pasillos estaban vacíos, como abandonados. Solo nos seguían unos pocos guardias. Quería preguntar dónde estaba el daimyo, pero sabía que no debía levantar sospechas. Tendría que insistir, intentar averiguar qué sabía. Luego, le presentaría un trato y esperaría que lo aceptara. Si no, siempre tenía otra opción. Recurrir a la copa del daimyo. Naomi me estaba esperando. Había una mesita en el centro, cubierta con un mantel azul oscuro. Una variedad de platos cubrían la mesa. Desde pescado hasta ensaladas, Naomi había pagado todos los gastos. Aunque probablemente pretendía consolarme, o aliviarme, no estaba nada relajado. Se sentó a un lado y juntó las manos bajo la barbilla. Por favor, siéntese. Señaló con una mano pálida hacia el otro extremo. Asentí cortésmente y me senté al otro lado. Esperamos en silencio mientras los guardias salían de la habitación sin hacer ruido. La puerta se cerró con un suave clic y sentí una corriente de aire. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Preguntó Naomi, mordiendo su comida. Me serví un poco de agua con cortesía. Cenar no era mi prioridad. Rutas comerciales. Investigaría antes de decidir qué monstruo era más peligroso. Los ojos de Naomi se iluminaron con interés. ¿Vamos a hablar del asunto de Kumo? Asentí lentamente. Sí. ¿Cuánto estás dispuesto a comprometer con Mei a cambio de una ruta comercial a Kumo? Naomi rió disimuladamente. Armas. Mercenarios. Tengo suficientes hombres para formar una fuerza considerable. Era cierto. Había visto su número. Sería una ventaja para Mei. Pero el daimyo también tenía una fuerza poderosa. Y tenían una ruta directa a Kiri. La ruta comercial de Naomi podría ser una forma de llegar a Kiri, pero ¿seguiría jugando a dos bandas? No tenía ninguna garantía. ¿Eso es todo? Pregunté.
Naomi se tocó la barbilla. ¿Qué quieres decir? Así que todavía no sabe que lo sé. Me incliné hacia adelante y suspiré. O sea, llevan un tiempo intercambiando armas. Naomi me fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naomi en voz baja. A juzgar por su tono, parecía que estuviera empuñando una daga. No le hizo gracia mi comentario. Eso no estuvo bien. Me recliné en mi silla y tomé un sorbo de agua. Había varias maneras de jugar con esto. Podía ser directo o sutil. Podía intentar distraerla e ir con el daimyo. ¿O debería revelar quién era el daimyo y ganarme su confianza? De todas formas, no creía poder ganármela. Si no se comprometía a comprometer todos sus recursos abiertamente, seguiría jugando a dos bandas. Eso significaba que Kumo no la influiría. También significaba que la pareja del daimyo sería calderilla en la mesa de negociaciones. A ella le importaría un comino cortarle la cabeza al daimyo. Ya lo tenía en el bolsillo. Si quisiera, probablemente podría sofocar el golpe, si no fuera porque me iría a por ella. No, tenía que ir con el daimyo. Sentía un hormigueo en la garganta. Tosí levemente y tragué saliva. Dime, Naomi, dije. ¿Cuánto tiempo llevas transportando mercancías a Yagura? Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios se separaron ligeramente. En un instante, controló sus facciones y sonrió. Pero ambos sabíamos que era demasiado tarde para jugar. ¿Cómo lo supiste? Preguntó con cautela. Me encogí de hombros. Rutas comerciales. Las he estado monitoreando incluso antes de contactarte. Era cierto. Pero había estado buscando rutas comerciales para identificar patrones y posibles oportunidades. Pero nunca revisé las rutas comerciales entre aquí y Kirikagure. Naomi sonrió radiante. Eres inteligente, Siseo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso significaba peligro. Supongo que tendría que recurrir al plan B. Empecé a cargar chakra en mi espalda. Tendría que invocarme a mí misma. No podía empezar una pelea allí. Desestabilizaría demasiado. Le devolví la sonrisa. Bueno, gracias. Pero tú tampoco estás tan mal. Estás tomando el control de la corte del daimyo. La sonrisa de Naomi se volvió maliciosa. Es bastante fácil cuando tu oponente está distraído. ¿En serio? Dije. Sí, de verdad. Naomi se puso de pie. Dejé el agua en el escritorio y me levanté también. Me quedé paralizado. O mejor dicho, no podía moverme. Miré mi mano que sostenía el vaso. Temblaba. ¿Por qué? No sentí un vuelco en el estómago y tosí. Sangre y bilis goteaban sobre la mesa mientras me encorvaba. ¿Qué era? Miré el vaso. Había una leve mancha blanca en el fondo. Veneno. Verás, rió Naomi. Que mi oponente esté distraído lo hace fácil. Mierda. Maldita sea. Me equivoqué. Aterrador, ¿verdad? Dijo Naomi. Su voz era altiva, petulante y letal mientras rodeaba lentamente la mesa. Mizu no es famoso por sus venenos. Pero tenemos paralizantes efectivos. Simplemente tomé una sobredosis. Tu cuerpo pronto dejará de funcionar. Y morirás asfixiado lentamente. Se inclinó hacia adelante. No podía sentir su aliento en la cara. Maldita sea. ¿Iba a morir aquí? No. No podía respirar. Mi visión se estaba volviendo borrosa. Escucha con atención mientras puedas. Se rió entre dientes. Toki-kun. Ella sabía mi nombre. ¿Cómo? No. Concentración Toki. Sello de chakra. Enfocar. Oh, ya sé tu nombre. Yagura me lo dijo después de conocerte. Verás, nunca he jugado a dos bandas. He trabajado con Yagura desde el día que llegué a la capital. Serví a Yagura porque me gusta cómo están las cosas ahora. Mei me prometió reformas, me prometió ayudar a la gente. Naomi suspiró, apoyándose en la mesa. Tiró mi vaso de la mesa. Se estrelló y se derramó por el suelo. Odio a la gente. Solo me importa una persona. Se llevó la palma al pecho. Y me cuido. Intenté mirarlo fijamente, pero no podía respirar. Concentré el chakra en mi cuerpo. Aunque sentía como si me apuñalaran en el pecho, seguí presionando con todas mis fuerzas. Vamos, actívalo. Actívalo, maldita sea. Naomi sacó lentamente un tanto de su kimono. Ahora, seré amable y haré esto rápido. Desenvainó su daga. Le escupí con todas mis fuerzas. Su kimono estaba manchado de manchas rojas. Resopló indignada y lo limpió despacio. ¿Cómo te atreves, sí? Ella apuñaló hacia adelante. Sentí un golpe sordo.
El tanto entró en mi estómago. Entonces la oscuridad me tomó.